Y el coche eléctrico solo será viable si se carga desde casa. No hay más. Con lo cual, la conexión entre el coche eléctrico y la vivienda es un problema o es un reto actual. Pues soy Víctor Moreno, soy fundador de True Talk, una empresa dedicada a la transición energética y a la integración tecnológica en la residencia y en la construcción. Y encantado de estar contigo. Hoy quiero hablar sobre el tema de los coches eléctricos y la vivienda. ¿Qué debería saber un agente inmobiliario o quizás un comprador a la hora de elegir un inmueble y saber qué es lo que se puede hacer de antemano, qué deberían preguntar y qué deben tomar en cuenta a la hora de comprarse una vivienda? Sí, casi todo el mundo quiere hablar de esto en futuro, ¿no? En el futuro habrá coche eléctrico, luego mi casa, ya pensaré en el futuro cómo adaptar mi casa al coche eléctrico o cómo se integra. No es así. El coche eléctrico ya es un presente, ya se está vendiendo más en muchos países de Europa que los coches de combustión, ya se está prohibiendo a un futuro relativamente cercano la producción de coches de combustible, con lo cual el coche eléctrico ya es presente. Y el coche eléctrico solo será viable si se carga desde casa. No hay más. Con lo cual, la conexión entre el coche eléctrico y la vivienda es un problema o es un reto actual que hará que la transición en movilidad sea muy rentable para la gente que compre vivienda, capaces de dar respuesta hoy a esa conexión. Sí que hay mucha conexión hoy entre coche y casa. Es diferente si estamos hablando de un chalet o una vila o un bloque de apartamentos. ¿Cuáles son las diferencias de lo que uno debería pensar a la hora de comprar ahí? Son dos situaciones diferentes. La vivienda unifamiliar, el chalet, tiene más capacidad, más libertad para integrar elementos, que ya tiene también sus condicionantes, ya hablaremos sobre ello. En una vivienda colectiva, en un bloque, en una promoción, la previsión debe ser superior. ¿Se puede alimentar un coche eléctrico desde una promoción inmobiliaria? Por supuesto, por supuesto. Tengamos en cuenta que los consumos energéticos, Alfred, se van a duplicar o triplicar con la introducción de los coches. Los consumos, si esa energía se produce en el inmueble donde vivimos, los costes de mantenimiento del coche de la vivienda se van a reducir, pero siempre y cuando la vivienda sea capaz de producir su energía. El coche eléctrico por sí no es una pieza ecológica ni rentable. La producción de energía en esa vivienda es la que lo hace ecológico y rentable. Y las promociones, al igual que tienen otras instalaciones comunitarias, deben ya dar respuesta a esa producción colectiva, que es muy potente. No lo digo como un problema, lo digo como una enorme oportunidad para el sector inmobiliario. Soy muy consciente de que ahora mismo la energía está siendo una noticia, un tema muy polémico y que está produciendo gran incertidumbre. La energía, la subida de los precios de las materias, la energía es un problema. Lo que me sorprende es que no se esté conectando con el sector inmobiliario, que es un gran foco de consumo y puede ser un gran productor de soluciones. Entonces, vamos a diferenciar ¿tengo una casa que es capaz de producir energía? Sí. ¿Solo por tener paneles fotovoltaicos ya tengo solucionado el tema del coche? No. Porque cuando lo produzco, la energía es como el agua. Si no puedo almacenarla, la pierdo. La pierdo. Y ahora mismo la red no es muy agradable, muy agradecida a la hora de pagarla. Pero si mi vivienda está preparada para ahora o en un futuro incorporarle elementos de almacenamiento, no solo mi vivienda intercambiará energía con mi coche, es que mi coche será capaz de darle energía a mi vivienda. Son cifras que no estamos acostumbrados, pero la batería de un coche eléctrico está dimensionada para el doble o el triple o 5 veces el consumo diario en una vivienda. Imagínate si nuestras instalaciones están previstas para ese trasvase de energía casa-coche o coche-casa, panel-coche o panel-batería para por la noche el coche. Eso es lo que el sector inmobiliario tiene que dar respuesta a sus clientes. No puede dejarlo de su mano, luego lo soluciona usted. Mira, desde True Talk hacemos mucha labor, no comercial, sino pedagógica, de transmitir un conocimiento del momento único en el que nos encontramos. El objetivo no es bajar un tanto por ciento el gasto mensual
de la vivienda. El objetivo es generar nuestra propia energía. Y toda la Comunidad Europea está poniendo cantidades enormes de dinero para conseguirlo. La subvención de las instalaciones en propiedad de los usuarios se puede subvencionar entre un 50 hasta un 70%, cuando el planteamiento es global. Con lo cual el cliente debe saber que su vivienda, si está preparada, puede beneficiarse de esas subvenciones. Puede beneficiarse de ese momento, que es un momento temporalmente corto. Estamos hablando de 2, 3 años. La subvención no va a ser eterna. Pero el cliente sí debe preguntar si su vivienda está preparada. 1, para producir energía. 2, para almacenar energía. Y 3, para gestionar su energía si hay fallos en la red. Y eso también es un elemento determinante, porque no todas las instalaciones sirven igualmente. Y hay ocasiones en que si la red falla, aunque tú tengas fotovoltaica, te quedas sin energía. Ahí es donde creo que el toque profesional, el toque de conocimiento de las empresas promotoras, de los profesionales, de los inmuebles a la hora de ofrecerse, debe prevalecer. Y no solamente cumplir una normativa básica que todos sabemos que va muy por detrás de la realidad. Lo que exige la ley no es lo que exige el mercado. Pero ¿qué tipo de costes estamos hablando aquí para hacernos una idea? He preparado un pequeño número muy claro, porque siempre la claridad debe ser signo de estas entrevistas. Para una vivienda de 200.000 euros de coste, aproximadamente solo con una inversión de un 5% más, de unos 10.000 euros, podemos tener capacidad de producción y de almacenamiento para intercambiar con nuestro coche y para alimentar nuestra vivienda desde nuestra producción. 10.000 euros. En números, sumando lo que cuesta la hipoteca, en la reducción del coste de electricidad y la reducción del coste de movilidad, digamos, pasar de gasolina a electricidad propia, no comprada en la calle, que será cara, sino producida propia, hablamos de una reducción mensual de más de 100 euros todos los meses durante 25 años. 100 euros menos. No más, sino gasto un poquito más en la vivienda, pero mi coste mensual baja más de 100 euros mensuales. Y por si no lo he dicho claro, lo voy a repetir. Invertir en producción propia, no en que alguien me baje la factura, sino en producir mi propia energía, reduce mis costes mensuales. Y eso, quien ofrece viviendas, tiene que informar a sus clientes de ese potencial. Y tiene que diferenciar en el mercado las viviendas que lo están haciendo de las que no lo hacen. Porque el cliente tiene derecho a saberlo y nos jugamos mucho.